Así queda después para subirse y voy a hacer la presentación. ¿Ven ahí? Díganme Sí, si se ve. se ve bien. Perfecto. La idea es que sea algo, como les digo, yo voy haciendo la presentación. eh, si ustedes necesitan consultarme, me consultan en el momento. Si no, yo voy a tener algunos espacios que paro un segundito para intentar dar ese espacio. ¿Sí? Esta es un poco la idea de los temas que vamos a ver de comunicación neuronal. Fíjense que hoy es la parte uno, ¿sí? Em, la semana que viene es la parte 2. La parte uno va a ser, vamos a ver cómo es la comunicación justamente entre las neuronas desde que se recibe la información, ¿sí? Fíjense que el primer tema es el potencial de membrana y los canales iónicos. Esto es importante porque es lo que le permite a la neurona, ¿sí? Fíjense que hay está algún micrófono abierto. Le decía, el potencial de membrana es lo que le permite a la neurona justamente tener esta capacidad de comunicarse. Y ahí vamos a tener en cuenta que son importantes, digamos, qué iones hay a cada lado de la membrana y qué canales iónicos están abiertos en diferentes momentos, ¿sí? Después vamos a ver lo que dice acá PEPs y PIPs, que son un tipo de comunicación, ¿sí? Después, una vez que se genera esa corriente eléctrica, cómo se comunica, ¿sí? Cómo se va desplazando de alguna manera, junto con el potencial de acción, ¿sí? Y después, una vez que la señal recorre el axón, vamos a ver que es la conducción ortodrómica, que puede ser de dos maneras, saltatoria o punto a punto, ¿sí? Vamos a ver que tienen determinantes de distintas velocidades, ¿sí? De conducción, y a la vez vamos a ver algún otro determinante y por último alguna correlación clínica, ¿sí? Si les parece, arrancamos. Lo primero que les comentaba es ver lo que es el potencial de membrana, ¿sí? Acá a su derecha, digamos, pueden ver, como para que vean que esto no es ciencia ficción, un equipo, ¿sí? de registro intracelular, ¿sí? Justamente para hacer este tipo de estudios, ¿no? Más neurocientíficos, lógicamente no lo hace todo el mundo, eh, que ven que es como un microscopio, ¿sí? Unido a unos electrodos. Eh, ¿Ven ustedes mi cursor? No, yo no lo veo. Bueno, ahora me fijo a ver si puedo. A ver. Ahí, ahí. Sí, Ahí sí, se sí. ve. Ah, bueno, genial, genial. Mm. Eh, en el medio de la imagen, sí, están los electrodos, sí, que uno va manipulando desde abajo, sí, y en realidad lo que se puede comparar con esta técnica es el registro eléctrico, sí, de la membrana hacia adentro, bien, bien cercano a la membrana, pero intraneuronal en el citosol, comparándolo con un electrodo de referencia extracelular, ¿sí? Y lo que se ve en esta situación es que hay una diferencia de 70 milivoltios, ¿sí? Tomando como justamente el electrodo de referencia, el líquido extracelular, vemos que la parte interna, la cara interna, ¿sí? De la membrana neuronal, ¿sí? Compuestas por las capas de fosfolípidos, ¿sí? Tiene una diferencia de 70 milivoltios, ¿sí? Negativos. Bien, vamos a ver por qué se genera esa diferencia, digamos, cuáles son los factores y para qué sirve esto, ¿sí? Esto es lo que nos dice, digamos, como estábamos charlando, que hay un gradiente de energía, ¿sí? Que es lo que le permite a la célula transmitir el impulso nervioso, ¿sí? Eh, y justamente va a ser por una disposición de los diferentes aniones y cationes de uno y del otro lado, ¿sí? Que van a generar esa diferencia. Por ahí la primera aclaración es que esto es algo local, digamos, de la membrana, no dentro de la célula y dentro del líquido extracelular, ¿sí? Hay una electroneutralidad, ¿sí? Hay igual cantidad de aniones y de cationes, ¿sí? Esto es algo que cuando veamos que digamos, no sé, que el sodio entra a la célula o el potasio sale, ¿sí?
no llegan a cambiar, ¿sí? Las concentraciones, ¿sí? Si el potasio sale de la célula, por ejemplo, no va a cambiar el nivel de potasio en sangre o no va a cambiar la osmolaridad de la célula, ¿sí? Son pequeñas variaciones locales que permiten la transmisión, pero como les digo, eh, siempre se rige el principio de electroneutralidad. Bien, Eh, tenemos que pensar cuáles son los determinantes que generan este potencial de membrana, ¿sí? Básicamente, vamos a ver que hay algunos iones que predominan, ¿sí? En el citoplasma y otros que predominan en el flujo extracelular, ¿sí? En el flujo extracelular, principalmente como ion positivo, ¿sí? El sodio y el cloro como ion negativo. Y en cambio, en el espacio, en el citoplasma, en el espacio intraneuronal, ¿sí? El potasio, ¿sí? Y aniones orgánicos, ¿sí? Que vemos ahí como A y símbolos negativos, que principalmente son aminoácidos, ¿sí? De proteínas, fosfatos del ATP, ¿sí? Eh, que, digamos, son los que le dan principalmente la carga negativa a la cara interna de la neurona, ¿sí? A la parte interna de la membrana, en realidad. ¿Bien? Y primero eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, qué iones hay de cada lado, ¿sí? Eh, y cómo se van a desplazar estos iones, ¿sí? Cada ion va a tener una fuerza impulsora, como dice acá, electroquímica, que va a tener dos componentes, ¿sí? Uno es el gradiente eléctrico, ¿sí? O sea, cuánto atraído va a estar por pasar, ¿sí? Según qué carga haya del otro lado de la membrana. ¿Sí? Por ejemplo, el ion sodio va a querer ingresar, ¿sí? Hacia la carga negativa, ¿sí? Del otro lado de la membrana, ese sería el gradiente eléctrico, ¿sí? Y el gradiente de concentración o química, ¿sí? Esto que decíamos, el potasio al estar muy concentrado adentro, ¿sí? Tiene una potencialidad de salir, ¿sí? Hacia el líquido, hacia el líquido extracelular. ¿Bien? Esos son las dos principales fuerzas impulsoras, ¿sí? O gradiente electroquímico, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos uno podría analizar eso. Eh, ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. Esto, digamos, vamos a ver, digamos, acá hay un gráfico, creo que es del libro, ¿sí? Que muestra los principales eh, iones intracelulares a la izquierda, ¿sí? Principalmente los que decíamos el potasio y los aniones orgánicos, y los que están por fuera. Los aniones orgánicos no tienen la posibilidad de, de salir, ¿sí? Por eso predominan en el interior, ¿sí? Lo que dijimos recién que eh, están sujetos a estas dos fuerzas de movimiento y cada ion, en base a esto, tiene lo que se llama un potencial de equilibrio, ¿sí? Que es donde de alguna manera intenta llevar, ¿sí? Al potencial de membrana, ya que en ese momento es donde, eh, digamos, va a haber un equilibrio entre lo que entra y lo que sale, ¿sí? Nunca es algo estático, sino que si uno le abriera todas las compuertas a ese ion, llevaría eh, al potencial de membrana ese valor, ¿sí? Por ejemplo, para el potasio, ¿sí? Eso es de -75, ¿sí? ¿Saben cuál es el potencial de membrana en reposo de la neurona? Creo que lo 70 vimos. milivoltios. 70. -70 milivoltios, ¿sí? Exactamente, que era lo primero que les nombré, ¿sí? Cuando veíamos. Fíjense que el potasio, ¿sí? Está casi en su potencial de equilibrio, ¿sí? Eh, pero es cercano, digamos, es cercano. Si estuviera un poquito más por debajo, eh, llegaríamos al potencial o van a ver que, bueno, esto se llama, es por la ecuación de Nernst, a veces van a decir el Nernst del potasio es similar a decir el potencial de equilibrio, ¿sí? Eh, esto, ¿por qué es? Digamos, porque justamente en reposo, ¿sí? Cuando la membrana está, la neurona está en reposo, lo que predomina son los
canales abiertos, digamos, pasivos, ¿sí? Del potasio, ¿sí? Que ahora vamos a ver la relación, ¿sí? Pero pensemos un poco esto. ¿Cuáles serían las fuerzas impulsoras del sodio en reposo? ¿No? Eh, ¿Cuál les parece? Fíjense que el sodio, o sea, si tenemos que analizar ese gradiente electroquímico, ¿sí? Yo les pongo el dibujo, este dibujo. ¿Qué les parece? El sodio, por su gradiente de concentración, ¿hacia dónde va a tender a ir? ¿Hacia adentro? De donde hay Perfecto. más a donde hay menos. Claro, lógicamente, es sencillo, ¿no? Y por el gradiente eléctrico, o sea, la concentración está claro, y el gradiente eléctrico, ¿qué les parece? Y él es positivo y está carga positiva fuera de la membrana, así que se quedaría por fuera, ¿no? En realidad, está muy bien como decís, es positivo, ¿sí? Pero del lado interno, ¿qué hay? ¿Cargas de qué Negatividad. signo? Negativa. Entonces también se siente atraído, ¿sí? Perfecto. Digamos, Claro, los polos opuestos se atraen. claro. Entonces, digamos, de las dos maneras tiene tendencia a ingresar, ¿sí? Entonces, eso el resto más o menos lo comprendió. Sí. Digamos, tanto por su gradiente eléctrico como por su gradiente químico, el ion sodio va a tener una tendencia a ingresar. Entonces el potencial de equilibrio, digamos, va a ser más positivo que el actual, o sea, tiene mucha necesidad de ingresar, ¿sí? Entonces, fíjense que el NERTZ o el potencial de equilibrio del sodio es más 55, ¿sí? En ese punto el sodio estaría equilibrado entre lo que entra y lo que sale, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el potencial de membrana en reposo es negativo y no llegamos al NERS o al potencial de equilibrio del sodio? ¿Por qué les parece? Es una pregunta sencilla, pero Porque antes de eso se inactivan los canales de sodio, ¿no? claro, porque no tiene canales para pasar, ¿sí? Si estuvieran los canales abiertos, como muy bien, no sé quién habló, Nielsen, sí. Eh, eh, al no tener los canales abiertos en ese momento, no puede generar ese cambio, ¿sí? En la polarización, que es lo que hace que su potencial esté en equilibrio, ¿sí? Digamos, su entrada y salida esté en equilibrio, ¿sí? Porque dijimos que los que predominan en reposo son los canales de potasio, ¿sí? Pasivos. Ahora vamos a ver un poco eh, la diferencia, o sea, lo que son los canales iónicos, ¿sí? O sea que lo que uno tiene que ir analizando es qué canales, perdón, están abiertos en qué momento y los iones cómo van, eh, digamos, qué atracción tienen o qué potencialidad tienen de atravesar la membrana. Entonces algo importante es saber que los canales iónicos, bueno, son proteínas, ¿sí? Integrales de membrana que van a conducir estos iones y, digamos, no es que dejan pasar todos los iones, sino que son específicos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que hay de sodio, de potasio, ¿sí? Principalmente, y otros más. Y después se pueden abrir y cerrar según diferentes señales, ¿sí? Hay una gran división que son los pasivos, ¿sí? O de reposo, que siempre estarían abiertos, ¿sí? Como el que les nombré de potasio, ¿sí? El que predomina, y los regulados, ¿sí? Justamente hay algo, hay alguna señal que va a hacer en determinado momento que se abran, ¿sí? Esa es la principal clasificación de los canales iónicos. Bien. Fíjense, acá hay un ejemplo de los canales regulados, ¿sí? O activos, ¿sí? Por ejemplo, un ligando, ¿sí? Por ejemplo, acá se une, ¿sí? Acetilcolina. Estos son todos ejemplos, ¿sí? Después vamos a ver cuáles son los que nos interesan, pero, por ejemplo, se une la acetilcolina y deja pasar algún neurotransmisor específico. Hay otros que son, esos son los dependientes del ligando, ¿sí? Hay otros que son mecánicos, ¿sí?
Por ejemplo, hay algunos que relacionados con la sensibilidad, ¿sí? Que mecánicamente se abren y dejan pasar, ¿sí? Y generan con ese pasaje de algún ion, generan cambios en el potencial de membrana. Y por ejemplo, hay otros que son voltaje dependiente. Cuando el potencial de membrana llega a cierto valor, se abren, ¿sí? O sea, esos serían los tres tipos de canales regulados, ¿sí? O activos, ¿sí? Dependientes de ligando, mecánicos y dependientes de voltaje. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Sí, ¿Me escuchás? sí, 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 te escucho. Tengo una duda. Cuando hablamos de los iones que hay de cada lado de la membrana, Sí, eh, el sodio es un ion positivo y el potasio también. claro, son Entonces, cationes. entonces lo que hace que en el medio intracelular esté negativo son los aniones que están pegados a la membrana, ¿o no? Sí, son los que más influyen. Sí, porque esto es algo, como les decía, algo local, de un lado y del otro de la membrana. ¿Sí? Claro. Ok, Pero sí, gracias. sí, pero los aniones son los principales. Sí, porque tienen esta cuestión de que no pueden, no tienen canales, ¿sí? Entonces, eh, s- generalmente, por ejemplo, sale el potasio, ¿sí? Eh, y el anión de alguna manera no lo puede seguir, ¿sí? Y queda enfrentado del otro lado, ¿sí? Listo. Perfecto, gracias. Bien, bien. Entonces, dentro de los canales hay uno muy importante porque vamos a ver que tiene eh, principal importancia en el desarrollo del potencial de acción, ¿sí? Que son los canales de sodio, voltaje dependiente, ¿sí? Acá vemos que son específicos de un ion porque dejan pasar sodio y que son activos, ¿sí? Porque dependen de un estímulo que en este caso es el cambio del potencial del voltaje, ¿sí? De la membrana, ¿sí? Vamos a ver que tiene que cambiar de -70. Y la característica particular que tiene es que se puede encontrar en tres estados, ¿sí? Normalmente cuando la membrana está en reposo, está cerrado, ¿sí? Después cuando hay un estímulo, ¿sí? Que vamos a ver que es el cambio en el potencial de membrana, se abre y tiene un estado intermedio que es inactivo, ¿sí? Que lo que va a pasar es que en ese momento, por más que hagamos de vuelta un cambio en el potencial de membrana, no se puede abrir, ¿sí? Es un tercer estado que vamos a ver que tiene importancia después en la conducción nerviosa, ¿sí? O sea, puede estar cerrado, abierto o inactivo, ¿sí? Y después vuelve a pasar de inactivo a cerrado. Y ahí nuevamente se puede abrir, ¿sí? Pero de inactivo no puede pasar a abierto, sería. ¿Sí? ¿Se entendieron esas diferencias? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Bien. Eh, una aclaración importante, bueno, por ahí lo van a ver en el libro, ¿sí? Esta ecuación que en realidad cuando la membrana, como en este caso, ¿no? Es permeable a más de un ion, ¿sí? Eh, vamos a ver que justamente en las diferentes situaciones, en los diferentes potenciales de membrana, la permeabilidad va a ser diferente a los diferentes iones, ¿sí? Eh, esta ecuación, digamos, si la quieren ver, no es para que la aprendan, nadie le va a hacer sacar alguna cuenta, pero sí, a la izquierda son sobre todo constantes de los gases, temperaturas, ¿sí? Eh, pero después lo que dice, lo que está entre corchetes son las concentraciones de un lado y del otro, ¿sí? De la membrana, ¿sí? Y la P es de la permeabilidad, ¿sí? O sea, Bm es el potencial de membrana, ¿sí? Que va a ser el resultado que nos da. Va a depender principalmente de las concentraciones de un lado y del otro de cada ion y de la permeabilidad que tenga ese ion, ¿sí? En ese momento. Y la permeabilidad que lo va a dar. Que nos va a dar la permeabilidad
en la membrana. O sea, que pueda pasar un ion. ¿Qué les parece? Por ejemplo, en reposo, fíjense, en reposo la permeabilidad, si los comparamos, es de 1 para el potasio, ¿sí? Y de 0,04 para el sodio y 0,45 comparativamente, ¿no? Es mucho mayor para el potasio, ¿no? Porque en reposo la membrana tiene mucha permeabilidad al potasio. Es algo obvio Los lo que canales estoy. de ¿Por el potasio gradiente de siempre están concentración? abiertos. Sí, el gradiente influye, está bien, pero lo principal es que tiene los canales abiertos, ¿sí? O sea, la permeabilidad depende más que nada de los canales. Y fíjense que en el pico del potencial de acción, ¿sí? La permeabilidad cambia y es mucho mayor para el sodio, ¿sí? Porque, ¿qué canales les nombré yo hace un ratito? Voltaje dependientes. Claro, entonces la diferencia entre esto y esto es que cuando llegamos a cierto voltaje, sí se van a abrir los canales de sodio voltaje dependiente. Entonces va a aumentar la permeabilidad, ¿sí? Y va a cambiar el potencial de membrana, ¿sí? Entonces, eh, esto, digamos, uno siempre tiene que pensar en qué momento está, ¿sí? Qué permeabilidad hay en ese momento. ¿Bien? Entonces, esto es como un poco más de lo mismo, ¿sí? Pero vamos a tener, por ejemplo, los canales pasivos de sodio no son muchos, ¿sí? Estos son, en el potencial de membrana en reposo, predominan, como dijimos, los canales pasivos de sodio, ¿sí? Y también es importante la ya conocida, ¿sí? ATPasa, ¿sí? La bomba de sodio-potasio, ¿sí? Que gastando lógicamente energía, ¿sí? Saca 3 sodios e ingresa, ¿sí? 2 potasio, entonces también es electrogénica, ¿sí? Porque genera una diferencia, ¿sí? Pero principalmente, eh, miren, vamos a ver esto. En reposo, ¿sí? Como para resumirlo, predominan los canales pasivos de potasio, ¿sí? Hay alta conductancia o alta permeabilidad con respecto al sodio, ¿sí? La bomba de sodio-potasio TPasa dijimos que también tiene importancia y los canales regulados o los activos están cerrados, ¿sí? Pero bueno, no es algo, como les decía, no es algo estático, sino que hay movimiento continuo, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Entonces, bueno, fíjense, hasta ahora hablamos de esto, de qué es el potencial de membrana, qué lo determina, ¿sí? Que dijimos los gradientes de concentración, ¿sí? De diferentes iones de un lado y del otro, y qué tipo de canales están, qué permeabilidad tienen los iones, ¿sí? Y después qué tipo de canales iónicos hay, ¿sí? Los pasivos y los activos. Em, Ahora, la idea es ver los tipos de formas en que se puede comunicar, ¿sí? Que se puede transmitir estas señales eléctricas, ¿sí? Que vamos a ver los PEPs, los PIPs y el potencial de acción. PEPs y PIPs en realidad son potenciales que se llaman graduados o subumbrales, ¿sí? No llegan al umbral, son menores, también los pueden leer como electrotónicos, ¿sí? Eh, ¿Y de dónde viene el Pepsi Pep? Son potenciales inhibidores, ¿sí? O excitadores postsinápticos, ¿sí? O sea que se genera la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, acá con el cuerpo, las dendritas de la neurona y en la membrana postsináptica, ¿sí? Genera una excitación o una inhibición. ¿Qué les parece? Por ahí es algo obvio, pero yo, si es inhibidora, y sabemos que el potencial de membrana es de -70, ¿hacia dónde lo va a llevar? ¿Hacia qué valores? Más negativos. Perfecto, ¿sí? Más negativo, ¿sí? Menos de -70, ¿sí? En cambio, los excitadores lo van a llevar, ¿sí? A valores menos negativos. O sea, valores de -65, -60, ¿sí? Bien.
O sea que va a ser más difícil que se llegue al umbral, ¿sí? Eso vamos a ver según cuál sea. Eh, el umbral, el valor del umbral donde se dispara el potencial de acción es de menos 55 milivoltios, ¿sí? Vamos a ver que en realidad una neurona tiene múltiples estímulos, ¿sí? ¿Sí? Otros axones, ¿sí? Sinapsis que pueden ser excitadoras o inhibidoras, ¿sí? Fíjense acá en azul, ¿sí? Tenemos las excitadoras y en rojo las inhibidoras, ¿sí? Que se pueden ir complementando, sumando, ¿sí? Y acercar al potencial o alejarlo, ¿sí? Ven, por ejemplo, acá que hay dos estímulos azules que son de potenciales excitadores, de PEPs, que acercan al umbral, ¿sí? Y otro, por ejemplo, que se suma o se resta en este caso, ¿sí? Y lo aleja, ¿sí? Y de esta sumatoria de estímulos, en algún momento se puede llegar a los menos 55, ¿sí? Que es el valor umbral y que ahí se dispare un potencial de acción, ¿sí? Acá hay más ejemplos de lo mismo, ¿no? Pero bueno, una neurona, ¿sí? Que estamos registrando con el equipo que les mostré hoy, ¿sí? Y cuando se suman dos estímulos excitatorios, ¿sí? O acá en el segundo en vez de PEP serían dos PIP, ¿sí? Dos potenciales inhibidores simultáneos, ¿sí? Hiperpolarizamos, ¿sí? La membrana y a veces se pueden neutralizar. Esto es un poco más de lo mismo. Van a ver que los potenciales graduados se pueden sumar, ¿sí? Espacial o temporalmente, ¿sí? Espacial es cuando hay más de un estímulo, lo que vimos recién, ¿sí? Que si por ahí están alejados no se llegan a sumar, pero si se dan cercanos, ¿sí? Se pueden sumar y llegar al umbral. O temporalmente, si una neurona descarga, ¿sí? Potenciales excitadores, pero de forma rápida, ¿sí? También se pueden sumar temporalmente. Eso serían Profe, formas de... Sí, ¿y eso tiene un valor determinado o cada potencial excitatorio tiene un voltaje diferente? en realidad son pequeños, ¿sí? Y no llegan, lo que tiene es que como que se van perdiendo también, ¿sí? Em, Se pueden graduar justamente, ¿sí? En más o en menos, ¿sí? No es como el potencial de acción que siempre es igual, ¿sí? Pero generalmente, Sí, como vemos, son rangos pequeños, ¿sí? Y pueden variar según puede ser de más o de menos intensidad, ¿sí? ok. Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? Pero saber, digamos, que en una neurona tiene múltiples estímulos, ¿sí? Excitadores o inhibidores, y de ese balance, ¿sí? Es que puede generarse o no el potencial de acción, ¿sí? Hay, digamos, no todas las células se manejan con potenciales de acción. Si hay algunas células que se manejan con potenciales graduados, ¿sí? Interneuronas, o vamos a ver en la retina, ¿sí? También cuando veamos los diferentes fotorreceptores que no hacen potenciales de acción, sino que se manejan con potenciales graduados, ¿sí? Pero bueno, en el axón, cuando hay una conducción por el axón, ahí sí, digamos, vamos a necesitar un potencial de acción porque eso nos permite recorrer grandes distancias, ¿sí? Que es la principal diferencia, ¿sí? Entre un potencial graduado y un potencial de acción, ¿sí? Eh, Fíjense la diferencia, ¿no? En un estímulo subumbral, ¿sí? En el primer dibujito va a generar, ¿sí? Un potencial graduado, en este caso excitatorio, ¿sí? Que despolariza un poquito, pero no llega a umbral. Si ese estímulo es mayor, sí va a generar un potencial de acción, ¿sí? Con digamos, con cierta potencia justamente que va a cambiar hasta, en este caso, vemos más 30, ¿no? Después, por más que ese estímulo, digamos, esos estímulos sean mayores, siempre el potencial de acción va a tener la misma intensidad, ¿sí? La misma altura, ¿sí?
esa es también una diferencia, ¿sí? No se suman, vamos a ver que es de todo o nada, ¿sí? Sí, digamos, puede ser que si se hacen estímulos más duraderos, se, digamos, disparen más potenciales de acción, pero cada potencial de acción en sí es similar en su forma, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco lo que es el potencial de acción, ¿sí? Yo les decía que la principal diferencia es que recorre grandes distancias, ¿sí? Digamos, la principal característica, ¿sí? Es que inicia, digamos, en una zona determinada de la neurona, ¿sí? En el cono axonal, ¿sí? Y desde ahí puede viajar, digamos, el potencial de acción por el axón, ¿sí? Esto es un poco lo que les decía, ¿sí? En las dendritas, en el soma, no hay concentración de canales de sodio, ¿sí? Los que nombrábamos hoy, los canales de sodio voltaje dependiente, sino que están concentrados en el cono axonal, ¿sí? Entonces eso permite que ahí se inicie el potencial de acción, ¿sí? O sea que en el resto de la célula, en las dendritas, en el soma, eh, se van a sumar o restar los potenciales graduados, ¿sí? Y van a hacer que en el cono axonal se dispare o no el potencial de acción, ¿sí? Bien, vamos hasta acá. Ahora la idea es hablar un poco del potencial de acción. Sí. Bien, la idea es ver en el potencial de acción las diferentes fases que tiene, ¿sí? Y tenemos que analizar justamente lo que nombramos al inicio, qué iones juegan el papel eh, en cada fase y que va a depender también de qué permeabilidad tengan, o sea, qué canales estén abiertos, ¿sí? En este caso, lo primero, digamos, que vemos, ¿sí? Hay un estímulo, ¿sí? Que lleva de -70 a -55, así que ese es un potencial, ¿sí? Graduado que nombrábamos hoy, ¿sí? Que lleva el umbral hasta -55, entonces se dispara el potencial de acción, ¿sí? Vamos a ver que hay una fase despolarizante inicial, fíjense que hace que el potencial de membrana de negativo se transforme en positivo, ¿sí? En un momento se va a invertir esa polarización, ¿sí? Y va a hacer que, bueno, que de a poco vaya volviendo, ¿sí? Eh, hacia los valores previos, ¿sí? Vamos a ver que hay una fase de hiperpolarización, ¿sí? Que llega hasta un poco más negativo del valor habitual y después se vuelve a estabilizar, ¿sí? Ahora la idea es ir viendo qué es lo que determina cada fase, ¿sí? Bueno, yo ya les hice bastante spoiler que digamos, sobre estos canales de sodio, ¿sí? Voltaje dependiente, que son los más importantes, ¿sí? Eh, fíjense, en la primera etapa, ¿sí? Lo que predominaba en el potencial de membrana en reposo, ¿sí? Antes del potencial de acción todavía que se genere, era la salida de potasio, ¿sí? Pasiva, ¿sí? Normalmente el mismo potasio tiene los canales abiertos, ¿sí? Pasivos, y genera ese potencial de membrana de -70, ¿sí? Cuando llegamos al umbral se abren los canales de sodio, que decíamos voltaje dependiente, ¿sí? Porque fue esa llegada a -55 lo que hizo que se abra, ¿sí? Fíjense que ahí nos vamos a acercar al potencial de equilibrio del sodio, que es +55. Acá está, digamos, mal el gráfico, nunca llega a eso, ¿sí? Generalmente llega a +30, ¿sí? Como veíamos por ahí anteriormente, ¿sí? No llega a +55. Realmente previamente, ¿por qué? Porque los canales justamente de sodio pasan de abiertos, ¿sí? A inactivados, ¿sí? Se cierran pero están inactivos, ¿sí? Y en esta etapa también se van a abrir canales de potasio voltaje dependiente, ¿sí? Que se le van a sumar a los pasivos que teníamos, entonces van a hacer que eh, se vuelva a ir tornando negativo el potencial de membrana, ¿sí? Esos serían los principales actores, ¿sí? Ahora lo vamos a repetir igual. Vamos
paso a paso nuevamente, ¿sí? En reposo, lo que dijimos, ¿sí? Los canales de potasio pasivos, ¿sí? Acá menos 65, bueno, en ideal sería menos 70 sería, pero bueno, a veces pueden ver que hay pequeñas variaciones en eso. Y como dijimos, los canales activos, ¿sí? Van a estar cerrados, ¿sí? El resto no los vamos a tener abiertos. Cuando se produce el potencial de acción, fíjense, acá hay un potencial excitatorio, un PEP que decíamos hoy, ¿sí? Cuando llega se produce el potencial de acción, ¿sí? Por la apertura de los canales de sodio voltaje dependiente, ¿sí? Que va a ir despolarizando, ¿sí? Y después vamos a ver que se va a invertir, se va a empezar a invertir. ¿Por qué? Fíjense esto que yo les decía hoy temprano, hace un ratito, que no llega al punto de equilibrio de más 55, ¿sí? Por diferentes factores. Primero, que estos canales de sodio pasan de abiertos a inactivados, ¿sí? Lo que les dije también, que se abren canales de potasio, voltaje dependientes. También empieza a ingresar algo de cloro, ¿sí? Fíjense, el cloro estaba principalmente del lado externo, ¿sí? Y tiene carga negativa. Entonces, ahora al invertirse la polarización y ser, ¿sí? Positivo dentro de la neurona, ¿sí? Digamos, en la cara interna de la membrana, no decimos que cambia la por él, ¿sí? ¿Sí? En ese sentido, tiene más tendencia a ingresar. Entonces, el cloro también va a hacer que vaya, que se invierta esta polarización y además los canales de potasio siguen estando abiertos, ¿sí? Los pasivos, ¿sí? Entonces, fíjense acá abajo, lo que está marcado en el cuadrito es que pasó el canal de sodio voltaje dependiente de estar cerrado a estar abierto y en esta etapa ya está inactivo, ¿sí? Entonces acá vemos que al estar inactivo se origina lo que es el periodo refractario absoluto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en esta etapa, al estar inactivo, ¿sí? El canal de sodio, por más que demos otro estímulo, no podemos generar otro potencial de acción, ¿sí? No es como los potenciales graduados que lo podíamos sumar, ¿sí? Entonces, eh, si ustedes les preguntan de qué depende o por qué se produce el periodo refractario absoluto, ¿por qué sería? Porque los canales están inactivados y no pueden seguir, aunque reciban estímulo, no van a generar potencial de acción. Perfecto, muy bien, ¿sí? Eso lógicamente es transitorio, ¿sí? Después vuelve a pasar de inactivo a cerrado, ¿sí? Que es la próxima etapa, ¿sí? ¿Sí? El canal ahora pasó a estar cerrado como el estado original, ¿sí? Sigue entrando, perdón, sigue saliendo el potasio, ¿sí? Por los canales de potasio voltaje dependiente que se abrieron en el pico, más los pasivos, ¿sí? Y este periodo, ¿sí? Se llama periodo refractario relativo, porque digamos, al estar cerrados, un estímulo supraumbral podría producir un nuevo potencial de acción, ¿sí? Fíjense lo que pasa en la etapa final, digamos que hay una hiperpolarización, ¿sí? Que llega hasta más. Eso es porque los canales de potasio, ¿sí? Los voltajes dependientes que se abrieron son lentos, ¿sí? Son más lentos para cerrarse, ¿sí? Entonces tardan un poco, empieza a actuar la bomba de sodio, sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Y mientras se van cerrando esos canales de potasio, voltaje dependiente, se genera transitoriamente una hiperpolarización, ¿sí? Bien. ¿Cómo estamos hasta acá? Profe, Sí, ¿podría repetir el periodo refractario relativo? bien. Sí, cómo no. Eh, ¿Cuál era el principal cambio? O sea, en el periodo absoluto decíamos que el canal de sodio estaba inactivado, ¿sí? ¿Qué era lo que pasaba en el refractario?
que, digamos, los canales de sodio voltaje dependiente de estar inactivos pasan a estar cerrados, ¿sí? Como estaban originalmente. La diferencia es que acá, si hacemos un estímulo supraumbral, ¿sí? Un estímulo más intenso, se pueden volver a abrir, ¿sí? Entonces podríamos volver a generar otro potencial de acción, ¿sí? Y lo que va pasando, esto digamos, era la primera, también podemos decir que era una etapa de, no confundamos con esto, perdón, ¿no? La fase de despolarización y también acá empieza la repolarización, ¿sí? La repolarización es porque digamos, justamente se cerraron estos canales, ¿sí? ¿Sí? Empieza la repolarización y el potasio, digamos, además de salir por los canales pasivos, va saliendo por los canales de potasio voltaje dependiente. Pero la principal diferencia cuando uno habla de periodo refractario absoluto y relativo, ¿sí? Es cómo está el canal de sodio, ¿sí? En el absoluto, ¿cómo estaría? Va a estar inactivo. Inactivo, a diferencia del refractario, del relativo, que cómo van a estar. Va a estar Cerrado. cerrado. Cerrado, ¿sí? Yo por eso al principio les mostré esas 3 etapas que tiene el canal de sodio, ¿sí? Básicamente porque uno el que puede abrir es cuando está cerrado, cuando está inactivo no lo puede abrir, ¿sí? Entonces eso va a ser absoluto. No sé si se entendió la diferencia el compañero que había consultado. Sí, sí, profe, perfecto. Gracias. Bárbaro. Bien. Bien, entonces fíjense, para seguir con lo que fuimos viendo, vimos que determinaba el potencial de membrana, los canales iónicos que participaban y las dos formas de comunicación, los potenciales graduados, ¿sí? Excitatorios o inhibidores, y el potencial de acción, ¿sí? Las diferentes fases, qué iones y qué canales eran importantes en cada etapa. Profe, Sí, perdón, a mí me quedó una duda. Cuando hablábamos de periodo refractario absoluto, que es que los canales de sodio, voltaje dependiente están inactivos y por ende, por más de que llegue un estímulo importante, no se van a volver a abrir. Digo, no se vuelven a abrir para que no se produzca una mayor despolarización o para que no se produzca una repolarización. no, claro, si se vuelven a abrir, ¿qué Se pasaría? seguiría despolarizando. Se seguiría despolarizando, claro, se produciría otro potencial de acción, ¿sí? El tema es que a Ah, veces eso también puede ser dañinos, ¿no? Si se suman sí, sí, potenciales de acción, ¿sí? O al menos perfecto. no es una forma eficaz de transmitir, ¿sí? Bien. La comparación era con los potenciales graduados que se iban sumando, ¿no? Entonces en este caso no se pueden sumar potenciales de acción. Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, el año pasado dimos esta clase y la que viene en un solo día, así yo creo que no va a ser tan, tan pesado. No sé cómo están, si seguimos un poco más eh, o quieren parar un poquito. Es temprano, pero... Creo que estamos bien para seguir. Sí, ¿no? Bien, bien. Sí, no es muy largo, como les digo. El año pasado lo hicimos en esta y la que viene, las dos un mismo sábado. eh, Así que creo que vamos a poder avanzar. Ahora la idea sería ver este potencial de acción, cómo se conduce en el axón, ¿sí? Que son estas dos maneras que tenemos, la saltatoria y la punto a punto, ¿sí? Esas son formas de conducción, como dice acá, ortodrómica, que va a ser del potencial de acción, cómo se va transmitiendo, ¿sí? La idea es diferenciar esas dos formas de conducción, ¿sí? Bien. La conducción punto a punto, digamos, lo vamos a ver en los axones que no tienen mielina, ¿sí? Como principal eh, aclaración, ¿sí? Bien, y es como un poco, como dice acá, como un efecto dominó, ¿sí? Un potencial de acción va activando otro potencial de acción en la membrana contigua, ¿sí?
se va regenerando. No es el mismo potencial de acción que va viajando, sino que se iría regenerando, ¿sí? Em, por eso es que va viajando y no desaparece, no es que se queda, digamos, sigue el potencial de acción, ¿sí? Hasta el extremo, ¿sí? Por eso que puede, a diferencia de los potenciales graduados, ¿sí? Se puede dirigir o puede viajar largas distancias, ¿sí? Em, Lógicamente, vamos a ver algo importante, es que, digamos, ¿se acuerdan del periodo refractario que recién vimos? El periodo refractario lo que hace justamente esta conducción ortodrómica, que ortodrómica, digamos, viene desde el cuerpo neuronal hacia distal, ¿sí? No va hacia atrás. ¿Por qué? Porque, digamos, los canales de sodio que están, digamos, más hacia atrás o más hacia el cuerpo neuronal, ¿sí? Están en ese periodo refractario absoluto, ¿sí? Entonces em, no se pueden activar, ¿sí? Entonces la dirección de la propagación, ¿sí? Pasa hacia todavía la membrana que no está despolarizada, ¿sí? Si ven acá en el gráfico, lo amarillo sería la región donde se está generando el potencial de acción y por detrás, ¿sí? La región esta está todavía en el periodo refractario, entonces la dirección de la propagación es hacia distal, ¿sí? ¿Se entendió la conducción punto a punto? Más o menos. Profe, ¿lo podría explicar de vuelta, por favor? Sí, cómo no. Bien, digamos, lo que sucede acá es que se van activando, ¿sí? Eh, digamos, el potencial de membrana contiguo, ¿sí? Y dijimos que iniciaba en el cono axonal, ¿sí? Digamos, el potencial de acción inicia en el cono axonal, ¿sí? Y lo que esto va generando, ¿sí? Es que ese potencial de acción en la membrana más distal, ¿sí? O sea, justamente en la membrana no hacia el cuerpo neuronal, sino hacia el otro lado, ¿sí? Hacia la terminal del axón, ¿sí? Contiguamente, ¿sí? Se vaya despolarizando, ¿sí? Entonces se va transmitiendo así el potencial de acción, ¿sí? Eh, es como una retroalimentación, como dice acá, una retroalimentación positiva, ¿sí? Se va regenerando una y otra vez en una región que está adyacente, ¿sí? De la membrana, ¿sí? A partir, lógicamente, de donde dijimos, de la zona del cono axonal, ¿sí? Hacia distal se va regenerando, ¿sí? Eh, digamos, los axones digamos, el ion sodio que ingresa, ¿sí? Va generando despolarización, ¿sí? Pero en canales y va cambiando el voltaje y va activando otros canales de sodio, voltaje dependiente, pero no los que están hacia atrás, sino los que están hacia distal, sino los que van hacia el cono, sino los que van hacia la terminal del axón, ¿sí? Se va cambiando justamente el potencial de membrana y lo que decíamos era va activando otros canales de sodio, ¿sí? Pero no puede hacer los que están hacia hacia el soma porque esos están en un periodo refractario. Profe, durante todo el axón o a lo largo del axón tenemos dos canales de sodio, uno al lado del otro. Claro, en la membrana, exactamente. Sigue habiendo canales de sodio que se van despolarizando. Ok. O sea que en realidad se va despolarizando la membrana y esos canales de sodio voltaje dependiente se van activando. Sería. Y el impulso va viajando, perdón, el potencial va Claro. viajando. Exacto. ¿Sí? Eso, digamos, no sé si la compañera que preguntó más o menos le pude despejar dudas. Creo que Claudio Sí, Berardi, gracias, profe. Claudio Berardi cuando dio el otro seminario lo explicó como ratoneras que están, ¿no? Cargadas, ¿no? Y conectadas una a otra, ¿no? Entonces cuando salta una va haciendo que
la ratonera que sigue se vaya activando, ¿sí? De alguna manera. Fíjense, por ahí lo vamos a comparar con la conducción saltatoria, ¿sí? Esta, a diferencia de la anterior, acá lo que va, la diferencia es que se producen axones que tienen mielina, ¿sí? ¿Se acuerdan quiénes producían la mielina? En el sistema nervioso central y en el periférico. Los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el periférico. Perfecto, bien, bien. Y bueno, sea de la manera que sea, lo que vamos a ver es que esto es para mejorar la velocidad de conducción, ¿sí? Lo que se van a producir son nodos, ¿sí? Vamos a tener, digamos, la zona cubierta de mielina y los nodos de Rambier, ¿sí? Que van a estar desprovistos de mielina. Y en en esa zona van a estar concentrados estos canales de sodio dependientes de voltaje, ¿sí? A diferencia del anterior, que están en toda la membrana, ¿sí? Como charlábamos recién, acá van a estar concentrados en estos nodos de Rambier, ¿sí? Y vamos a ver lo que va pasando. Acá esto lo que genera es que, digamos, de alguna forma, las cargas, ¿sí? En la zona que hay mielina, ¿sí? No se sientan atraídas así punto a punto como veíamos recién, ¿sí? Sino que directamente viaje de forma más rápida, ¿sí? Hacia el otro punto, hacia el otro lugar donde están los canales de sodio voltaje dependientes, ¿sí? Y va a despolarizar esa zona de la membrana e ir activando así de forma saltatoria un punto y el otro. Acá habla de la capacitancia, ¿sí? La membrana, al tener, digamos, de un lado y el otro diferente carga, genera justamente esta diferencia de potencial que nos permite ¿no? Justamente el potencial de acción, eh, pero que cuando, que por ahí jugaría en contra la capacitancia de la membrana para la conducción, ¿sí? Porque si no tuviéramos esta vaina de mielina, lo que haría ir trayendo, como decíamos recién, punto a punto, ¿sí? Y entonces es una conducción más lenta, ¿sí? A ver si yo les muestro, creo que en este grafiquito también, ¿sí? Toda esta zona cubierta de mielina, ¿sí? En esta zona no hay canales de sodio voltaje dependiente, sino que se concentran, ¿sí? En los nodos de Rambier, que son las zonas desprovistas de mielina, ¿sí? Bien, entonces se despolarizó, ¿sí? La zona del nodo, ¿sí? Y digamos, esos iones fluyen al no tener la atracción en la membrana, al no haber acá canales, ¿sí? Eh, Van a estimular la otra zona donde no hay mielina, ¿sí? Esto lo que permite es eso, que viaje más rápido, ¿sí? La conducción nerviosa, ¿sí? Y por eso este tipo se le llama conducción saltatoria. Bien. ¿Se entendió más o menos la diferencia? Sí, profe. Entonces, la conducción es más rápida en los axones con mielina que en los amielinizados, en los que no tienen mielina. Perfecto, perfecto, sí. Ese es el punto, ¿sí? O sea, la mielina contribuye a mejorar la velocidad de conducción, ¿sí? Hace que sea más rápida. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos en el primer milisegundo, ¿sí? En el cono axonal, ¿sí? Se desarrolla el potencial de acción, ¿sí? Que sabemos que va a viajar por el axón, ¿sí? A los 5 milisegundos, por ahí acá fue avanzando punto a punto, pero acá ya fue saltando por los nodos de Rambier, ¿sí? Y ¿no? Esquemáticamente vemos que va avanzando más rápido, ¿sí? Porque puede ir como saltando de nodo a nodo, ¿sí? En vez de estar pegado, ¿sí? Por esa atracción que tienen en la membrana, ¿sí? Entonces, digamos, esa es una función importante de la vaina de mielina, ¿sí? Mejorar la velocidad de conducción. ¿Se entendió más o menos?
¿O se entendió? No sé si más o menos. Entonces esa es una gran diferenciación de eh, punto a punto versus saltatorio, ¿sí? Ese es un factor que influye en la velocidad de conducción, ¿sí? Em, si está mielinizada o no, ¿sí? Y otro importante también es el diámetro que tiene el nervio, ¿sí? El diámetro también influye, ¿sí? A mayor diámetro, ¿sí? Más rápida es la velocidad de conducción, ¿sí? Es un esquema muy básico, pero que la explicación sería que si hay más diámetro hay como menos chances de, menor resistencia, ¿sí? En el citoplasma, porque hay menos chances de que colisione con algún otro elemento, ¿sí? Entonces, el mayor diámetro, ¿sí? Del axón hace que esa conducción sea más rápida, ¿sí? Esto es para ya sea punto a punto o saltatoria, es lo mismo. O sea, un mayor Sí, diámetro aumenta. sí, vamos a ver que la mayoría de las que son de mayor diámetro suelen ser mielinizadas, Ok. ¿sí? Entonces, como por las de las dos maneras hacen que sea más rápida la velocidad, ¿sí? Pero bueno, puede ser algún axón que haya perdido la mielina por alguna enfermedad o algo, bueno, ahí va a depender más del diámetro, ¿sí? También, digamos, por ahí no se lo toma tan en cuenta para las clasificaciones, pero la longitud también, digamos. Si tiene más longitud, tendría más resistencia, ¿sí? O sea, a mayor longitud, más probabilidad de colisionar con otros elementos, entonces disminuiría la velocidad, ¿sí? Pero bueno, por ahí en la práctica no es algo que se utilice tanto, ¿sí? Eh, entonces, por ahí ¿cuáles serían los principales determinantes de la velocidad de conducción? Sacando la longitud. Diámetro del axón Sí, y si tiene mielina o no tiene mielina. perfecto. ¿Está claro eso el resto? Sí, Sí, o sea, esos son los principales determinantes. Es más, fíjense, esta es una clasificación de las fibras nerviosas, ¿sí? Fíjense, hay tipo A, tipo B, tipo C, ¿sí? Fíjense que las tipo C son las que no tienen mielina, ¿sí? Acá hay, digamos, qué función cumple cada una, pero eh, A y B tienen mielina y las C no tienen mielina. Y acá tenemos en la segunda columna la velocidad de conducción, ¿sí? Fíjense que las que no tienen mielina son las más lentas, ¿sí? Igual, lógicamente, fíjense que estamos viendo en metros por segundo, ¿sí? Toda es rápida, pero algunas son, ¿sí? Depende con qué lo comparemos, ¿sí? Pero entre las fibras nerviosas, las más lentas, ¿sí? Son las que no tienen mielina, ¿sí? Y después, dentro de las mielinizadas, fíjense el diámetro, ¿sí? Las fibras A alfa, ¿sí? Son las que tienen mayor diámetro, ¿sí? Y va bajando y comparativamente la velocidad de conducción también va bajando, ¿sí? O sea que ahí tenemos los dos factores que influyen, ¿sí? En el grado de mielinización, ¿sí? Perdón, no en en la velocidad, ¿sí? Los dos factores que afectan la velocidad, ¿sí? La mielinización y el diámetro del axón. Bien, más que nada ese es el concepto. Em, Después, por ahí la idea era hacer algunas correlaciones clínicas, pero bueno, no sé si hasta acá más o menos se entendió, como lo fuimos viendo, digamos, el potencial de membrana. Hagamos un pequeño repaso así yo veo que no me haya faltado nada. ¿Sí? ¿Cuál era qué es el potencial de membrana? ¿Qué determinantes tiene? ¿Sí? Vimos los canales iónicos, las dos formas después de conducción, ¿sí? Subumbral o electrotónica, que son los potenciales graduados, potencial de acción, cómo ese potencial de acción iba a conducirse
por el axón, ¿sí? De manera saltatoria o punto a punto, ¿sí? Saltatoria, ¿en qué tipo de axones? Los mielinizados Los que tenían mielina, ¿sí? con nodos de O Rambier. va saltando justamente de un nodo de Rambier a otro, ¿sí? Y punto a punto, cuando estaba desnuda de mielina, ¿sí? Entonces se va activando justamente de esa manera. ¿Cuáles eran los determinantes de la velocidad de conducción? ¿Sí? Principalmente estos dos que nombramos recién, y la idea es ver algunas correlaciones clínicas, ¿sí? Como para ver esto qué impacto puede tener después en la actividad que ustedes realicen. Es algo cortito, pero como para que le vean alguna aplicación con la realidad. Eh, Básicamente, algunas enfermedades, por ejemplo, pueden afectar, ¿sí? Los nervios periféricos, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Que es bastante conocido, ¿sí? Es lo que se llama, digamos, la sigla es una AIDP, ¿sí? Que es una polirradiculoneuropatía, ¿sí? O sea, polirradiculoneuropatía, ¿sí? Se afectan las raíces nerviosas de forma bastante difusa, ¿sí? Eh, Desmielinizante, porque se afecta, ven, la mielina periférica, ¿sí? Lógicamente la mielina del nervio es algo inflamatorio, ¿sí? Y es algo agudo, ¿sí? Por eso de ahí viene AIDP. Eh, Básicamente se generan anticuerpos por alguna infección previa, sí que puede ser gastrointestinal, sí, respiratoria, y eso de forma secundaria puede afectar los nervios periféricos y generar debilidad. Sí que el paciente puede tener debilidad, generalmente es una debilidad ascendente, generalmente puede ser motora o sensitiva, pero bueno, lo que más genera riesgo es la debilidad motora que puede afectar a veces hasta los músculos respiratorios, ¿sí? Pero bueno, en este caso lo que vamos a tener es una alteración de la calidad de la comunicación, ¿sí? De la transmisión, ¿sí? Del potencial de acción por una afección, ¿sí? Periférica de la mielina, ¿sí? Lo que algo similar que puede pasar, digamos, cuando se afecta la mielina en el sistema nervioso central, ¿sí? En la imagen de la derecha vemos una placa de desmielinización, este es una resonancia de un cerebro, ¿sí? ¿Se ubican más o menos en qué zona estamos? Por lo que vieron ahora, ahí pueden ver que estamos a la altura de los ojos, ¿no? Esto se ve, digamos, sería una imagen desde abajo, digámoslo. Eh, el lado izquierdo de ustedes es la derecha del paciente, ¿sí? Y este lado, el derecho nuestro, es la izquierda del paciente, ¿sí? ¿Esto qué sería? Lo que estoy yo marcando. El lóbulo orbitario. En realidad, es Temporal, un ¿no es? poquito atrás. Fíjate que justo acá tenemos las órbitas. O sea, el lóbulo orbitario estaría más arriba. Este es un corte que está un poco más por abajo. ¿Sí? Está bien, digamos, el lóbulo orbitario estaría arriba y esto sería lo que está hacia posterior. El temporal sería. Claro, esto sería el polo temporal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la cara inferior veíamos acá una cisura que separaba justamente La de el, Silvio. la de Silvio que separa el lóbulo orbitario? Si sacamos todo esto, acá va a empezar, ¿sí? El lóbulo orbitario, ¿sí? Y acá vemos componentes, ¿sí? Del tronco, ¿sí? Y parte del cerebelo, ¿sí? Y bueno, ven que hay una imagen, normalmente la resonancia se ve como en esta escala de grises, ¿sí? Depende, hay diferentes secuencias, ¿sí? Pero ven que hay una imagen más, en este caso se llama hiperintensa cuando es más clara, ¿sí? Bueno, la llegan a ver ahí. Bueno, ahí eso está en lo que sería un pedúnculo cerebeloso, ¿sí? Que une la protuberancia con el cerebelo, ¿sí? Entonces, este paciente puede tener síntomas, depende de la afección. Fíjense que acá está cercano esto es una imagen que está en realidad dada vuelta para que ustedes se ubiquen, sería la correlación. Acá tenemos los núcleos del quinto par, ¿sí? Por ejemplo, del quinto par craneal. No sé si ya
lo vieron en la clase, a qué se dedica, qué tipo de de sensibilidad trae o recibe el quinto par principalmente. ¿Se acuerdan? No sé si lo vieron en alguna. No es algo que tienen que ver ahora, pero bueno, el quinto par, ¿sí? Tiene diferentes funciones, motoras y sensitivas. La principal sensitiva es traer la sensibilidad de la cara, ¿sí? Por eso cuando hay una neuralgia del trigémino, que es el quinto par, da dolor, ¿sí? En la zona de la cara. Bueno, este paciente en realidad consultó por un trastorno sensitivo en la cara, ¿sí? De inicio subagudo, y bueno, cuando uno hace la resonancia ve esta lesión en esta zona, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes vean cómo se correlaciona un poco de lo que estábamos viendo recién de la neurofisiología, ¿sí? Porque acá afecta la conducción nerviosa, ¿sí? En esta zona, ¿sí? Con la anatomía y con la clínica, ¿sí? Fíjense que quedó ahí está, algún micrófono, bien. Eh, entonces, como para que vean un poco de la correlación con la clínica, ¿sí? Un paciente que consulta por sensibilidad, un ¿Qué trastorno de la tienen sensibilidad. hemiparesia? ¿Cómo? ¿Tienen hemiparesia? No, no es hemiparesia, porque yo estoy hablando de sensibilidad. En las primeras, eh, si tiene una alteración en la sensibilidad de la cara, cómo se nombra eso? Sería parestesia. Parestesia es alteración bien de la sensibilidad, perfecto, como un hormigueo sería parestesia. O sea que, si fuera en menos, que no siente la cara, Una hipoparesia facial. hipo, Anestesia. Paresia ah, facial. parecia no, Ah, siempre que sea parecia fuerza. Estesia. Claro, siempre que sea, Estesia es por esta. menos siempre que se sensibilidad y termine con anestesia es anestesia. nada. Perfecto. Siempre uno por ahí se puede guiar con anestesia, que no siente nada, hipoestesia, ¿sí? Pero bueno, eso es muy común de ir por eso las primeras clases, la idea es ir charlando los nombres técnicos, ¿sí? Por eso diferenciar paresia de estesia, ¿sí? Anestesia, hipoestesia, y bueno, y siempre parestesia, a veces se confunde con paresia, ¿sí? Pero paresia es fuerza, ¿sí? La parestesia es una alteración de la sensibilidad, como decía el compañero, pero más como un hormigueo, ¿sí? No es en menos, sino como una forma alterada. Si fuera debilidad total, ¿cómo lo llamamos? En vez de paresia, en vez de una hemiplegia, ¿sí? Hemiplegia, ¿sí? Perfecto. Este paciente, digamos, como se afectan las fibras sensitivas, yo le decía que tenía un poco como de parestesias o hipoestesia, ¿sí? Es un trastorno sensitivo en la cara, ¿sí? Eso lo correlacionamos con eh, eh, la patología desmielinizante y la localización anatómica, ¿sí? Después se verá este paciente, eh, estas lesiones a veces pueden verse, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, que los pacientes hacen lesiones desmielinizantes en diferentes zonas, ¿sí? Eh, Podría ser un caso. Ahora, diabetes no tratada. En la diabetes, las lesiones desmielinizantes pueden verse, por ahí no dan son más del sistema nervioso periférico muchas veces, ¿no? Se afectan los nervios periféricos, las neuropatías periféricas. Sí, lo que puede hacer el paciente diabético son lesiones también de la microvasculatura, ¿no? Cerebral, ¿sí? También puede verse. Bien. Eh, y después les quería mostrar, estos son algún tipo de alteraciones. Y también, digamos, las crisis epilépticas, ¿sí? También tienen relación con lo que estamos viendo porque es una actividad neuronal excesiva, llaman hipersincrónica, ¿no? Esto que veíamos del potencial de acción se genera de una manera anormal, como en un tren, ¿sí? De potenciales de acción desorganizados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando el paciente en el medio, cuando el paciente tiene la crisis, ¿no? Se generan potenciales de acciones continuos, ¿no? Que después van cediendo, ¿sí? A la izquierda vemos lo que sería normal, lo que veíamos recién, un potencial graduado, se genera el potencial de acción, ¿sí? Y después se genera otro, pero
eh, lo que puede pasar es que estos, por alguna predisposición, bueno, hay muchas causas de epilepsia, pero que el paciente genere potenciales de acción de forma anómala y excesiva, ¿sí? Em, por ahí relacionándolo con lo que vieron hasta ahora de la clínica, lo que uno conoce típicamente es la convulsión, que es la crisis tónico-clónica generalizada, ¿no? Que ahí en realidad, que es la clásica convulsión que uno ve y que puede asociar por ahí cuando escucha epilepsia o ese tipo de diagnósticos. Ahí, digamos, las descargas son en todo el cerebro, si es algo bilateral, por decirlo de alguna manera, pero a veces también hay crisis focales, ¿sí? Que en realidad la descarga, esa descarga de potenciales de acción es localizado en una zona del cerebro, y por ahí con lo que ustedes vieron hasta ahora de cara externa, a veces van a ver que hay, digamos, un aumento de la actividad según la zona en que se esté generando ese foco epileptógeno, ¿sí? Ese foco epiléptico. Por ejemplo, fíjense, acá en rojo que está marcado, ¿qué, qué lóbulo sería y qué circunvolución? Circunvalación ascendente del lóbulo frontal. Perfecto, ¿sí? O precentral o prerolándica, ¿sí? ¿Sí? Bien, ¿y qué área importante hay acá? La motora primaria. Área motora primaria. Exacto, entonces un paciente, si tiene un foco epileptógeno en alguna de estas zonas, va a tener un movimiento involuntario y brusco, ¿sí? Aumento del tono muscular de la zona afectada, ¿sí? Por ejemplo, el brazo, la cara, ¿sí? En esta zona, ¿sí? En la zona más posterior, ¿sí? ¿Qué lóbulo estaríamos? Temporal. No, parietal. Parietal, la zona, la Bien, circunvalación parietal ascendente. perfecto, ¿sí? O prerolándico o presental, perfecto, ¿relacionada con qué área? Sería Sensitiva. 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 Claro, sensitiva. Entonces, si el paciente tiene si el paciente tiene una lesión acá, ¿no? O una ACV o algo de eso, veíamos que si el paciente iba a tener hipoestesia, lo que recién decíamos, pero fíjense, en este caso el paciente tiene descargas eléctricas, entonces en vez de ser en menos, generalmente son en más, ¿no? Digamos, la descarga genera en este caso hormigueo, que nosotros, como le decíamos al hormigueo, Parestesia. parestesia, ¿sí? Parestesia, no paresia, ¿sí? Que paresia es la debilidad, ¿sí? Eso es importante que ustedes lo diferencien. Sí, la parestesia, y eso es una forma, ¿sí? De crisis epiléptica focal, ¿sí? Que afecta solamente, que a veces después se puede secundariamente generalizar y dar una convulsión que todos que conocemos, ¿no? Pero puede iniciar, algunos pacientes inician de forma focal y después se generalizan. ¿Sí? Entonces después, por ejemplo, si estamos si el foco está en la zona occipital, el paciente puede tener trastornos visuales, ¿sí? Ver destellos luminosos, ¿sí? De diferente manera, ¿sí? Eh, o también, por ejemplo, si inicia en la zona temporal superior, ¿sí? Que teníamos el área auditiva, ¿sí? Primaria, el paciente puede tener también alucinaciones auditivas, ¿sí? Profe, ¿eso es lo que se llama el áurea, que le dicen? El áurea. Sí, sí, el aura. El áurea. Claro, el aura muchas veces se le llama de esta manera, que en realidad son los pacientes que tienen una crisis de inicio focal y que secundariamente se generaliza en la convulsión tónico-clónica. En realidad esto ya es una forma de inicio de la crisis, ¿sí? Pero se le llama, sí, muchas veces se le llama, tiene el aura. También aura se usa a veces en la migraña, ¿no? Por ejemplo, las migrañas pacientes tienen un aura visual, que empiezan a ver luces, ¿sí? Comparte cierta fisiopatología la migraña con la epilepsia, en que hay cierta despolarización, ¿sí? Eh, pero lógicamente pues tienen diferentes progresiones, ¿no? Pero bueno, exactamente como vos decías, a veces se le llama aura, que en realidad es ya el inicio de una crisis, pero focal, ¿sí? Porque hay mucha gente que padece epilepsia crónica, que tienen un tiempo entre el áurea y la crisis tónico-clónica, que le da como tiempo, ya saben que va a venir, Exacto. y es como que se acomodan en algún lugar, ¿no? Como, Exacto. eh, Sí, esos pacientes, digamos, tienen por ahí menos riesgo de alguna lesión o algo porque pueden, como vos decís, avisar o acomodarse, ¿sí? Algunos no progresan, digamos, después a la convulsión generalizada, pero bueno, sí,
siempre en estos pacientes uno tiene que ver a ver ese foco, si está dado por alguna lesión cerebral o porque, bueno, a veces son más candidatos a alguna cirugía de epilepsia al estar localizados, ¿sí? Pero bueno, siempre sospecharlo y siempre al paciente que tuvo una convulsión se le pregunta si previo a la convulsión recuerda haber tenido algún síntoma, ¿no? Como decís, no, si dice, empecé a escuchar algo o se me durmió el brazo, entonces uno ahí podría orientar una localización de un inicio focal de la crisis, ¿sí? Pero bueno, como para relacionarlo esto era con lo que veníamos viendo de potencial de acción, ¿sí? Eh, ¿Se entendió esto? Profe, Sí, consulta. Es- entonces, la epilepsia es muchos estímulos supraumbrales en el periodo refractario relativo, sería, ¿no? en realidad, claro, es como un tren de potenciales de acción, ¿no? Claro que exactamente, en el potencial, como vos bien decías, en el periodo refractario absoluto no lo podríamos generar, pero sí, digamos, cuando se generan de forma excesiva, ¿sí? Eh, nos van a dar una crisis, tal cual. Esa es la fisiopatología de lo que estamos viendo acá clínicamente, ¿sí? Pero está bien lo que vos decís de que se generan, claro, en el periodo refractario relativo. ¿Esa era la pregunta? Sí. Sí, profe, gracias. Sería como Perfecto. Pregunta, una arritmia en el corazón, ¿no? Claro, sí. pregunta, esto en la imagen es todo cara externa, pero puede ser en cualquier otro lado. Sí, sí, tal cual. Puede ser. Hay algunas zonas que por ahí no tienen traducción tan fácil, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas vegetativas o más relacionadas con la ínsula que dan síntomas como sudoración, malestar epigástrico, ¿sí? A veces hay estas son todas se llaman crisis focales o parciales simples porque no alteran la conciencia. Hay otras focales que son complejas que alteran la conciencia, ¿sí? Esto igual, digamos, es algo más clínico que digamos, no es lo principal que tienen que ver este año, pero es para que ustedes lo puedan relacionar, ¿sí? Lo que estamos viendo de neurofisiología con algún tipo de patología, ¿sí? Pero no es que tienen que saber los tipos de crisis, ¿sí? En ese sentido, quédense tranquilos. Pero sí, dependiendo la zona del cerebro y la función que tiene esa corteza, ¿sí? A veces hay pacientes que tienen episodios de déjà vu, ¿sí? O pensamientos reiterativos, ¿sí? Por afección del lóbulo temporal, ¿sí? Eso también, que se llaman hasta crisis discognitivas. Profe, otra consulta, a ver si comprendí bien también. Es como que las crisis que son eléctricas, entre comillas, en general van a estimular la parte sensitiva, o sea, sentir más. Y cuando sería vascular, es como que desestimula la parte sensitiva, como que si pierde sensibilidad. Claro, ¿Sería? sí, para diferenciarlo, digamos, si vos tenés una lesión por un tumor o por una ACV en la zona motora o sensitiva, vas a tener generalmente síntomas en menos, ¿no? Como vos bien decís. No sé si ahí apunta la pregunta. Vas a tener hemiparesia, ¿sí? O hipoestesia. En cambio, las crisis, al ser irritativo, ¿sí? Hacer algo hiperestimulante, va a generar síntomas justamente positivos. En vez de debilidad del brazo, movimientos tipo sacudidas del brazo o de la cara, o ese hormigueo, o en vez de no ver, el paciente va a ver destellos luminosos o hasta alucinaciones, ¿sí? Exacto. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, sí. Perfecto, gracias, profe. Bien. O sea, es en el mismo sector del cerebro, pero alguno va a producir síntomas en más, las crisis, y una lesión va a producir síntomas sería en menos, digamos. Nada, y después, por último,
mostrarle, fíjense, hoy vimos, en realidad acá está la terminal del axón, ¿sí? Y de todo esto que vimos, nosotros vimos solamente los canales de sodio, ¿sí? Voltaje dependiente, ¿sí? El resto están más relacionados con la sinapsis, que es la parte de comunicación neuronal 2, ¿no? Eh, la sinapsis, ¿sí? Que es la unión con otras células. Nosotros vimos cómo no vemos acá, ¿no? Lógicamente el cono axonal, ¿no? El soma, pero la señal se transmitió, ¿sí? Principalmente gracias a los canales de sodio mediados por voltaje, y fíjense que la mayoría de los fármacos, sobre todo los más antiguos, actúan bloqueando estos canales, ¿sí? Eh, lógicamente no como para darnos debilidad y algo así, pero sí para hacer que no tengan esta tendencia a la actividad excesiva, ¿sí? Eh, estos fármacos son muy utilizados hoy en día. Sí, son de los más comunes y bueno, la mayoría tienen alguna acción sobre los canales de sodio mediado por voltaje, ¿sí? Entonces es un punto terapéutico, ¿sí? Eh, que se usa actualmente en las epilepsias, ¿sí? Profe, ¿y eso qué haría? ¿Elevaría el potencial de acción, digamos? ¿Lo lleva más, el potencial de umbral? ¿Lo llevaría más alto? Más alto a qué valor. Y a menos, a más negativo, digamos. Claro, sí, en realidad va a ser que no sean tan... eh, en realidad no hiperpolarizarían directamente, sí, pero sí digamos que cuando llegue al umbral la actividad no sea tan excesiva, ¿sí? Que no se activen de forma excesiva, ¿sí? Hipersincrónica se lo llama, ¿sí? En eso harían que estén, a veces algunos tienen algún efecto adverso que puede dar sueño, puede dar otros síntomas, ¿no? Puede dar cierta disminución del nivel de alerta, ¿sí? Pero sí, en realidad no es que hiperpolarizan, no es que lo llevan a -75, -80, sino que los canales de sodio que se activan en el umbral en -55, que no se activen de más, sería, ¿sí? Que no se produzcan esos trenes, ¿sí? Pero esto es como para que vengan ustedes, también nadie les va a preguntar esto, por ahí se puede charlar de dónde actúan algunos fármacos, pero no es para que sepan los fármacos antiepilépticos, ¿sí? Pero cuando tengan más adelante en otras materias antiepilépticos, ya sepan que este es un punto, ¿sí? De acción, ¿sí? Eh, no, y después por último, ya que fíjense que se llama fármacos anticrisis, no se dicen, se va cambiando el término antiepiléptico porque acá, digamos, la predisposición a las convulsiones el paciente la sigue teniendo, no se cura la epilepsia, pero sí se puede prevenir las crisis. Entonces se fue cambiando, siempre se le llamaba fármacos antiepilépticos y en los últimos años se va cambiando a anticonvulsivantes o anticomiciales o anticrisis, ¿sí? Nada, un detalle. Y por último, básicamente, ya que hablamos de convulsiones y ustedes son digamos, están estudiando para ser profesionales de la salud, ¿sí? Muchas veces por ahí los pueden llegar a llamar ante un paciente o a una persona que tiene un episodio convulsivo, que sepan un poco cómo actuar. Por ahí ya lo han visto en otro lado, pero bueno, básicamente estas son algunas acciones que hay que realizar si el paciente tiene una convulsión, que es la clásica, la tónico-clónica, tratar, fíjense, primero de tener una idea del tiempo, ¿sí? A veces es difícil, pero la mayoría de las convulsiones duran 2 minutos, 3 minutos, y en cambio, si ya la convulsión está más cercana a los 5 minutos, hay poca chance de que frene sola, entonces lo ideal sería ahí hacer algo más invasivo, pero el 99%, digamos, calman o ceden en los primeros minutos. Tratar de que el paciente no se lastime, ¿sí? Retirando algún objeto peligroso, viendo si el paciente por ahí tiene algo en el cuello, tratar de liberarlo, ¿sí? Igual vamos a ver que el paciente tiene dificultad para la respiración, puede ponerse cianótico, ¿sí? También tratar de ponerlo digamos, no forcejear con la persona, ¿sí? Uno no vamos a poder nosotros controlar la convulsión, es más, lo podemos lastimar, ¿sí?
no forcejearlo, sino tratar de protegerlo, por ejemplo, en la cabeza con algún almohadón, una campera o algo que tengamos para que no se golpee, porque está el movimiento, ¿sí? Continuo. Ni bien se pueda poner de costado, ¿sí? No hay que introducir nada, como dice acá, en la boca, porque es más lo que podemos lastimar. Ahí está todo el mito de que se puede tragar la lengua, esas cuestiones, lo que más tenemos que hacer. Hay muchos que producen sí salivación excesiva, ¿sí? Como espuma que va saliendo. A ese paciente, digamos, hay que tratar siempre de ponerlos de costado para que eso, ¿sí? O si tenía algo en la boca, para que caiga y no lo pueda tragar, ¿sí? Pero bueno, más que nada para que ustedes tengan en cuenta algunas cosas importantes. No sé si ya lo habían visto en alguna otra materia, pero bueno, si hay algún familiar que sabe que ustedes ya estudian medicina, los va a llamar, ¿sí? Eh, Así que bueno, es bueno saber eso. Tratar siempre de mantener la calma y bien. No, me pareció apropiado, digamos, ya que estábamos hablando de convulsiones, ¿sí? Que lo tengan en cuenta. Bien. Bueno, recién veo yo en el chat, no, la verdad que hoy no podía ver, pero que preguntaban si las neuronas mielinizadas presentan nódulo de Rambier. Claro, esa es la forma de ordenarse la mielina. Entonces, justamente para que sea eficaz la conducción, es que se generan esos nodos de Rambier donde se va regenerando el potencial de acción. Em, Recién puedo ver yo lo del chat, ¿sí? Porque no me aparecía en la pantalla previa, ¿sí? Eh, Creo que ahí preguntaban si estaba, estando abierto o cerrado, el canal iónico se llama activo. Sí, en realidad pasivo o activo es si se puede activar o no, sí, o si el pasivo está siempre abierto, en cambio el canal iónico que puede estar cerrado o abierto o inactivo, como diría, esos son los regulados, ¿sí? O activos. Bien. Bueno, lo que necesiten, preguntas que me quieran hacer, desde que la clase ven que no era muy Tengo extensa. una duda, volviendo a los nodos de Rambier, que habías hecho una pregunta, ¿qué células de la glía mielinizaban un sistema o el otro? Que